Saludos a todos. En esta guía aprenderemos a crear un campo definido por usuario en SAP Business One, una herramienta poderosa que agiliza la facturación al cargar automáticamente cantidades predeterminadas en las listas de precios, ahorrando tiempo a los usuarios. Acceder a la herramienta de personalización. Paso 1. Acceder a la herramienta de personalización. Inicia sesión en SAP Business One. Navega hasta Herramientas en el menú principal. Selecciona Personalización y luego Campos definidos por usuario, gestión. Paso 2. Crear el campo definido. En la herramienta de personalización, enfócate en datos maestros. Expande esta sección y localiza socios de negocios, ya que aquí configuraremos los campos definidos para la facturación. Haz clic en Crear para comenzar a crear un nuevo campo definido por usuario. Paso 3. Configurar el campo definido. Aparecerá la ventana Datos de campo. Aquí sigue estos pasos. Ingresa un número de serie único para identificar el campo. Por defecto se utiliza U-, seguido de un número como U-171. Para la tabla 171, proporciona una descripción significativa para el campo definido por usuario. Asegúrate de que la longitud sea adecuada. En este ejemplo, 10 caracteres. Cambia la estructura a texto para habilitar la configuración de valores válidos. Paso 4. Configurar valores válidos. En la sección Valores válidos, selecciona Nuevo para crear una lista de precios. Por ejemplo, puedes nombrarla Precio 01. Asegúrate de usar mayúsculas. Repite este proceso para crear todas las listas de precios necesarias. En este ejemplo, hasta 10. Paso 5. Fijar valor estándar para el campo. Una vez que hayas creado tus listas de precios, regresa a la ventana principal del campo definido por usuario. Marca la casilla Fijar valor estándar para campo y establece el valor en 1. Paso 6. Confirmar y finalizar. Haz clic en Crear nuevamente. Si aparece un mensaje, selecciona Ignorar para continuar. Paso 7. Visualizar los campos definidos por usuario. Para ver los campos definidos por usuario creados, dirígete a Módulos, luego Socios de negocio y selecciona Datos maestros de socio de negocio. Haz clic en Visualizar campos definidos por usuario para acceder a la lista de campos definidos que se aplicarán a tus listas de precios. Y eso es todo. Ahora has aprendido cómo crear campos definidos por usuario para agilizar la facturación en SAP Business One. No dudes en ajustar los nombres y números de campos según tus necesidades específicas. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que en esta guía les haya sido útil. Si desean más consejos y tutoriales, no olviden suscribirse para recibir contenido útil en el futuro. Hasta la próxima y muchas gracias.